Recording is on. Bueno, pues buenas tardes a todos. Iniciamos la jornada de formación de Córdoba Laica. En esta ocasión tenemos un invitado pues muy especial que acaba de presentar recientemente el último informe crítico de Europa Laica. Eugenio Piñero es profesor de filosofía. Pertenece al Grupo Territorial de Valencia Laica. Desde hace muchos años pues viene presentando un informe pues que nos sirve de guía y de orientación acerca de cómo se financia la Iglesia Católica en España por un lado y cuáles son todas las artimañas que desarrolla para asumir unos privilegios económicos que vienen de largo. En este caso, el informe de las cuentas de la Conferencia Episcopal del año 2023 se presentó en diciembre de 2024 y una vez más en un tiempo récord pues Eugenio nos ha presentado este informe que en su momento también os remití a todos los socios de 28 páginas y que muy amablemente pues ha tenido pues el honor de podernos acompañar, el honor lo tenemos nosotros, quiero decir, de tenerlo a él presente, y porque me consta que ya presentó el informe en la jornada de Europa Laica, el 22 de marzo pasado. También ha tenido alguna entrevista en Valencia Laica, en la radio y nada más. Así que le estamos muy agradecidos, le cedo la palabra a Eugenio. Muchas gracias, Eugenio. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, como no sé exactamente pues la gente que hay, el interés que pueda haber y si en un momento alguien quiere preguntar, yo no lo veo, pues sí que agradecería que, vamos, si tenéis alguna duda, me interrumpierais en esta pequeña charla que voy a hacer de presentación del informe y sobre todo la crítica a la memoria que presentó la Conferencia Episcopal, la organización jerárquica de la Iglesia Católica, en diciembre del 2024, referido a las cuentas de 2023, a las cuentas públicas del dinero que recibe la Iglesia recibió de la asignación tributaria de 2023. La Iglesia Católica disfruta, entre otros privilegios, de disponer de una casilla propia en la declaración de renta. Yo creo que eso ya lo sabe todo el mundo. Esta casilla procede, o este privilegio, procede de los acuerdos que firmó la Santa Sede con el Estado español en 1979 y después de 46 años que han pasado desde aquellos acuerdos en los que, además de ya proponer este sistema de financiación pública de la Iglesia Católica, es decir, con dinero de todos y de todas, en esos acuerdos, digo, también la Iglesia se comprometió a la autofinanciación. Es decir, a procurarse la financiación por sus propios medios. Después de estos 46 años, no solo no se ha cumplido esa autofinanciación, sino que cada vez la Iglesia Católica depende más del dinero público. Es decir, las cantidades que ha ido recibiendo del erario público han ido creciendo, hasta alcanzar la cifra global, por otros conceptos, no solo la asignación tributaria, de más de 12.300 millones anuales. La Iglesia Católica, a partir del 2007, año en el que se le adjudica, se le sube el porcentaje de la asignación tributaria, estaba gobernando Zapatero, se decide, porque se le obliga a la Iglesia Católica a pagar el IVA, que hasta ese momento estaba exento, iba contra todas las leyes de consumo y competencia. La Unión Europea, la Comisión Europea, obliga a que la Iglesia Católica pague el IVA. Este gobierno, el de Zapatero, en ese momento, dice, bueno, pues vamos a compensar el pago, el gasto que tendríais que hacer de pagar el IVA, que era
la única corporación o organización que no pagaba ese impuesto, el impuesto del valor añadido, y se le subió de la asignación tributaria, es decir, el porcentaje de las X de la renta se le subió de 0,52 a 0,7. Con el compromiso de que la Iglesia Católica tenía que presentar una memoria que justificara en qué se gastaba el dinero recibido gracias a este mecanismo que es la asignación tributaria, las X de la Iglesia en la renta. Desde 2007, la Iglesia ha ido presentando una memoria, pero no es justificativa. Es una memoria de las actividades que realiza, de los misioneros que tiene por el mundo, de los catequistas que tiene, de las comuniones que se hacen, de las bodas y de otro fin de números, todas esas actividades que realiza o que dice realizar y que con ello pretende justificar el dinero que está recibiendo y la necesidad de que reciba ese dinero. No es una memoria justificativa, no es una memoria en la que se dé cuenta del gasto de ese dinero, como lo dice el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, que es un organismo que vigila las cuentas públicas, presentó en 2020 un análisis sobre las cuentas que presentaba públicamente la Iglesia sobre esta memoria. Y entonces lo primero que vino a decir es que hasta el mismo título de esta memoria que presenta la Iglesia ya dice que no es justificativa y por lo tanto no debería valerle a ningún gobierno, porque el título es Memoria de actividades de la Iglesia Católica. Y no es una memoria justificativa, es una memoria de actividades. Luego ya el Tribunal de Cuentas le dio un tirón de orejas a la Iglesia Católica, pero sobre todo se lo dio al Estado, porque es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de exigir la justificación de este dinero. Es decir, el Estado, poco menos que lo que decía el Tribunal de Cuentas, está haciendo dejación de funciones. El gobierno de turno hasta este momento no ha habido ninguna reacción que exija ningún compromiso más allá de lo que ya hace la Iglesia Católica y por lo tanto están las cosas como se las encontró el Tribunal de Cuentas en 2020. Como no es una memoria justificativa y el Estado pues tampoco ejerce su función, pues Europa Laica pues, se ve con el compromiso cívico, social, de realizar un informe que analice y sobre todo estas cuentas ponga al descubierto determinadas ideas, determinadas manipulaciones, determinados datos que se tergiversan y sobre todo la opacidad de los contenidos que se presentan en esa memoria. Yendo ya al asunto de la asignación tributaria, pues ya digo, hay una casilla, la 105, que es si el contribuyente la marca está destinando el 0,7 de su cuota íntegra de los impuestos a la Iglesia Católica directamente, los está desviando. La suma de todos esos desvíos en 2023 supuso una cantidad de 382,4 millones de euros. 382,4 millones de euros. Es una cantidad nada despreciable, es la más alta en los últimos años y por lo que estamos sabiendo, pues para 2024 lo que habría recibido la Iglesia parece que va a ser mayor. Si acumulamos, si sumamos todas las cantidades que ha estado recibiendo desde 2007, que es desde cuando ha tenido que presentar esta memoria de actividades. Una memoria que tiene 99 páginas, de las cuales solo 6 las dedica a la asignación tributaria y las dedica para, bueno, pues poner ahí muchas fotografías, muy pocos números y, bueno, perdonad que tengo aquí el móvil y vale.
Perdona. Si sumamos estas memorias desde 2007, pues la Iglesia ha recibido solo por la asignación tributaria aproximadamente 4.500 millones de euros. Es decir, de 2007 a 2023, 4.500 millones de euros, solo por la asignación tributaria. La asignación tributaria es solo una pequeña parte de la tarta, digamos, que supone el conjunto de el dinero público que se recibe. Se recibe dinero público por los colegios concertados, religiosos, por los hospitales, por los capellanes en los hospitales, por los capellanes en las cárceles, por el patrimonio que se restaura con dinero público, 600 millones. Se recibe dinero por la asignación tributaria, también luego explicaré por la otra casilla, por la de fines sociales, y luego está lo que deja de pagar, los impuestos que no paga el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, no paga otro tipo de impuestos, sociedades, no paga, y por lo tanto, si sumamos todo eso, que ya he dicho antes, la cantidad de más de 12.300 millones anuales, pues claro, los 382 millones de la asignación tributaria resulta una cantidad pequeña, pero son cantidades que, ya digo, desde 2007 arroja más alrededor de 4.500 millones de euros. Como datos así de la memoria y de referidos a la asignación tributaria, podemos decir que en este último año analizado solo han marcado la casilla de la Iglesia Católica el 30,4% de los contribuyentes. O dicho de otro modo, el 69,6%, casi el 70%, no la marcan. Si esto se tomara en modo referéndum, pues si esto significara, si estás de acuerdo con que los contribuyentes están de acuerdo con que exista esta casilla o no, evidentemente el mensaje sería claro, no, porque el 70% de los contribuyentes no marca, pudiendo marcar esta casilla, no marca la casilla de la Iglesia Católica. Y aquí quiero decir una cosa, porque a veces resulta confuso. Bueno, pues si yo no marco la casilla de la Iglesia Católica, yo no subvenciono a la Iglesia Católica. No, lo estamos subvencionando igual, porque hay que tener en cuenta, y esto es importante para saber qué hacemos con nuestros impuestos, con nuestra posibilidad de marcar una casilla o no, que ese dinero que se está desviando a la Iglesia Católica no es dinero de ese contribuyente, es dinero de Hacienda, es dinero de todas y de todos. Y por lo tanto es dinero del erario público, es dinero público. Cuando el 30,4% decide desviar una cantidad de dinero a la Iglesia Católica, lo está sacando de la hucha común de todos los españoles, de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es dinero de todos. Y en ese sentido, tanto si se marca la casilla de la Iglesia Católica como si no se marca, también se está subvencionando a la Iglesia Católica, porque ese dinero que se destina a la Iglesia Católica porque otros han puesto la casilla, también es mi dinero, es dinero de todos y de todas. Por lo tanto, Europa Laica lo que dice es que estas casillas tienen que desaparecer, evidentemente. Eso, primero porque es un privilegio, pero es que además este mecanismo es tan perverso que incluso no marcando la casilla de la Iglesia Católica, yo estoy financiando a la Iglesia Católica con el dinero que también es mío y es de todos y de todas. Esto tiene que quedar claro porque, bueno, luego entraremos en la publicidad de la Iglesia Católica y dice no te cuesta más, etcétera, pero es que es verdad que se está quitando este dinero, se está desviando, se está sustrayendo del dinero del fondo común de todos los españoles. La Iglesia Católica en 2023, 382,4 millones por su propia casilla, pero después también la Iglesia Católica obtiene dinero de la casilla de otros fines sociales, aproximadamente unos 260 millones. En 2023 se recaudaron 476 millones por esa casilla
Pero, claro, es que va destinada a ONGs, no se sabe a qué ONGs, va destinada a fines sociales, a todas aquellas que pues, presentan la solicitud para obtener las subvenciones de estas partidas de dinero, y calculamos que aproximadamente entre el 50 y el 60% de estas ONGs son católicas y por lo tanto están en este mundo, ¿no? Católico, llámese Cáritas, llámese, bueno, hay de todo tipo. Por lo tanto, la Iglesia Católica, su entorno, está recogiendo también aproximadamente unos 260 millones. Si además le añadimos que en el impuesto de sociedades que tienen que realizar las empresas, igual que las personas particulares, hacemos el IRPF, las empresas hacen el impuesto de sociedades, también tienen la posibilidad de marcar casillas para fines sociales, pues por la misma regla entendemos que aproximadamente unos 40 millones también están llegando a ONGs del entorno de la Iglesia Católica. Si sumamos todo, pues podríamos decir finalmente que en 2023 la Iglesia Católica habría recibido alrededor de 650 millones solamente por las casillas, o bien la casilla de la Iglesia estrictamente, la de otros fines sociales o la del impuesto de sociedades. ¿En qué dice en esta memoria que se gastan la propia Iglesia Católica? ¿En qué dice que se gasta el dinero? Pues estos 382 millones, porque de lo que da cuenta es de esto, del dinero directo de la casilla 105 de la Iglesia Católica. Pues la propia Iglesia lo dice, el 80% aproximadamente, 79,9%, lo destina, de este dinero, lo destina a salarios de curas, obispos, seguridad social de los mismos y gastos de funcionamiento de la jerarquía, de la organización, para que funcione. El 80%. Se gasta también 5,3, se gastó 5,3 millones en publicidad. Una publicidad que, hay que decir, es una publicidad absolutamente engañosa. No sé si habéis visto, bueno, ya ha empezado, claro, la campaña y ha empezado ya la publicidad de la Iglesia para recaudar dinero. Con 5,3 millones que se gastó en 2023, ha recaudado 382. Es decir, ha multiplicado por una barbaridad, le ha sacado rendimiento a esos 5,3 millones millones obtenidos de la asignación tributaria. Y por eso sabemos que se ha gastado ese dinero, porque lo contabiliza, es decir, del dinero que ha recibido de la asignación tributaria, dice, de ese dinero he dedicado 5,3 a la publicidad. Publicidad, decía, engañosa. Es una publicidad que apela a los sentimientos, a los valores de solidaridad. Este año y el anterior, pues ya sigue, este año la campaña publicitaria sigue un poco la misma tónica que la del año pasado, ¿no? Personas a las que se les enseña cuál es la labor social de la Iglesia católica, la labor caritativa, su volcarse en las personas vulnerables, mujeres que son víctimas de violencia de género, inmigrantes, etcétera. En definitiva, esa acción caritativa y social de la que presume la Iglesia Católica, pues dice que la muestra a las personas para que vean a dónde se destina el dinero y por qué es necesario, ¿no? Ese es su mensaje, porque es necesario que marquen la X. Bueno, pues digo, ¿por qué es engañosa esta publicidad? Porque en la memoria de 2023 no consta ni un solo euro a Cáritas Diocesana. 0 euros. Es decir, hasta 2021 la Iglesia Católica destinaba, y así lo hacía constar en su memoria, el 2% a la acción caritativa, a Cáritas Diocesanas. Como parece que este porcentaje, pues ya le hemos, con este informe y con otros otras personas que han denunciado esto, le hemos sacado un poco los colores a la Iglesia Católica, lo que ha decidido seguramente pues es no dejar
constancia ni de ese ridículo 2%. Es decir, el dinero de la asignación tributaria, que hasta 2021 dedicaba solo el 2%, el 80% para salarios, pues ya en este último informe ni siquiera aparece. No hay ni un solo euro destinado, que conste, destinado a Cáritas diocesana. Por lo tanto, todo ese mensaje de esa publicidad que apela pues, a estos sentimientos, ¿no?, de compasión, de caridad hacia los otros, realmente es falso. Es decir, ese dinero no se está utilizando para esto. Sí que se ha utilizado desde 2015 a 2021, se ha utilizado unos cuantos millones a subvencionar su propia televisión, 13TV. Hasta 2021 ha dedicado 42,3 millones de este dinero que ha recaudado de la renta. Dicho de otro modo, todos hemos subvencionado 13TV. O sea, es que la cosa tiene envergadura. Hasta que la Comisión Europea pues también dijo, oiga, que con dinero público está subvencionando una televisión privada, privadísima, y por lo tanto, pues esto está yendo contra la ley de competencia. Como le dieron un tirón de orejas muy gordo, el gobierno pues seguramente presionaría y diría, esto no puede ser. El Tribunal de Cuentas también lo dijo, decía, esto es fraude de ley totalmente, totalmente. Bueno, pues ya no consta que esté destinando. Si lo hace o no, como las cuentas son realmente opacas y hay muy pocos conceptos que indican gastos en el empleo de ese dinero, pues siempre nos quedará la duda. Pero bueno, de ese dinero público, en 6 años ha dedicado 42,3 millones a esta televisión privada. ¿Qué otro asunto resulta interesante de esta memoria? El superávit. La Iglesia Católica está superfinanciada o sobrefinanciada. La Iglesia Católica en 2023, que es el año de esta memoria que estamos analizando, tuvo las diócesis en su conjunto, las 70 diócesis del Estado español, tuvieron un superávit de 73,6 millones de euros. 73,6 millones de euros significa que le han sobrado. Para empezar, lo primero que se nos viene a la cabeza es si fuese como se le llama en la ley del mecenazgo y ellos mismos, la jerarquía se autodenomina como una institución sin ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro, pues si fuese una entidad sin ánimo de lucro y realmente no quisiera acaparar millones, pues esos 73,6 millones entendemos que los hubieran gastado en aquello que dicen que hacen, que es la labor caritativa. Mira si no hay personas a las que atender y personas vulnerables a las que le vendría bien recibir parte de estos 73,6 millones. No, la Iglesia Católica no ha hecho eso. Estos 73,6 millones de superávit se los ha guardado en su hucha particular, que son los bancos, evidentemente, productos financieros, no sé, fondos de inversión, lo que sea. Y se lo ha gastado. Lo podría haber devuelto. Si tiene una financiación pública y le ha sobrado 73,6 millones, pues también podría decir, mire, esto nos ha sobrado, ingréselo en los presupuestos generales del Estado. Tampoco, o sea, se lo han guardado en su hucha. Según las últimas memorias de la Iglesia Católica, ha ido acumulando en los 5 o 6 últimos años un superávit que le llamaba fondo de reserva de 145 millones de euros, invertido en productos financieros, por supuesto, para rentabilizar ese dinero. Esto hace más que cuestionable denominarla entidad sin ánimo de lucro. Pero el hecho es que
por ser catalogada como entidad sin ánimo de lucro, es por lo que digamos, tiene las ventajas que le da la ley del mecenazgo, por la cual pues, no tiene que pagar ninguno de los impuestos que el común de los mortales tenemos que pagar. Otros datos importantes, pues en alquileres, en intereses bancarios, estos son datos de la propia memoria, presentada por la Iglesia Católica, de las entradas a museos, etcétera. La Iglesia Católica en 2023 recaudó 565 millones de euros. Aquí las cifras van casi con de mínimo 2 números y 3, ¿no? 3 cifras. 565 millones de euros libres de impuestos. Precisamente porque está considerada como una entidad sin ánimo de lucro, las donaciones, que se entienden que son las entradas a museos, a la catedral, a la mezquita de Córdoba, a cualquier sitio propiedad de la Iglesia Católica, se entiende que son donaciones, es decir, no tiene que declararlo, no tiene que pagar impuestos por ello, no tiene que pagar impuestos por los intereses bancarios, todo el mundo. Le aparecerá en su cuenta, quien tenga una cuenta y le haya rentado un poquito, le aparecerá en su declaración. La Iglesia Católica no tiene que dar cuenta de esto. Por ello, la Iglesia Católica la consideramos un paraíso fiscal. Es decir, es que está exenta absolutamente de casi de todo. Paga el IVA porque la Comisión Europea le hizo pagarlo, y luego hay 2 acuerdos más también por presión de 2 impuestos más, perdón, por presión de la Comisión Europea, que son el ICIO y impuestos, tasas extraordinarias. Pero eso es pecata minuta, o sea, creo que hicieron un cálculo de 14 millones o algo así en todo el año. Aquí estamos hablando de cientos de millones y, si no, de miles. Bueno, ¿qué más cosas se puede comentar de esta? Y luego, pues si queréis preguntar alguna cosa o alguna aclaración, pues ya me entretengo un poco más o profundizamos un poquillo más, pero bueno, por no hacer muy pesado esto, que son muchos números y son muchos conceptos que además están bastante liados. Ahí está el informe, que lo podéis mirar en el boletín, está el boletín del laicismo.org, está, si alguien lo quiere leer con más detenimiento. Pero bueno, sí que hay una cuestión que a mí me gustaría señalar, una última, y es que en esta memoria del 2023, pues han experimentado los salarios, de la masa salarial que ha destinado al clero, ha experimentado una subida importante del 17,1%. Habiendo menos clérigos en 2023 que en 2022, la masa salarial repartida entre todos es un 17,1% más. Y paralelamente, la masa salarial de los seglares contratados por la Iglesia ha bajado un 16,4% respecto del año de 2022. Que esto solamente puede ser o bien una rebaja salarial o directamente un despido. Si calculamos un salario medio, pues podríamos estar hablando de más de 1.500 trabajadores contratados en su día por la Iglesia Católica, y en 2023 despedidos porque ha habido una rebaja de la masa salarial. No se especifica más, no podemos saber si es que se ha rebajado el sueldo, se les ha rebajado o se han despedido, porque ya digo, la información es escasa y los datos son a veces confusos e incluso contradictorios, y nadie le dice nada. O sea, nadie me refiero al gobierno, que es quien debería estar vigilando esto, oiga, aclare esto. No se aclara. Para tener un poco la magnitud de esto, pensad que en 2023 el aumento salarial de los trabajadores, el aumento medio de los salarios de los trabajadores, se sitúa en un 5,3%. El de los clérigos en un 17%. Muy por encima del IPC, que en ese año estuvo en torno al 3,5%. Bueno, en resumen, la Iglesia Católica tiene este privilegio de la asignación tributaria, que a través de una casilla se desvía dinero de todas y de todos hacia esta corporación privada, que hace
lo que quiere con él, presenta unas cuentas que realmente no aclaran nada, hay que hacer toda una labor detectivesca para saber a qué se está refiriendo, qué incluye cada concepto, y aún así hay muchísimas dudas. A veces hay que estar completando con informaciones de otros sitios, de periódicos o incluso de otros informes que la Iglesia saca y de otras personas que analizan esto. La acción caritativa de la que presume la Iglesia Católica no justifica marcar la X de esta casilla, porque ya hemos visto que no destina, no consta ni un solo euro destinado a esta acción caritativa. El 80% lo destina a pago de salarios de obispos, de sacerdotes, seguridad social y el propio funcionamiento de la jerarquía. Eh, Hay una cosa que me gustaría decir, no, esto es un privilegio, sea un privilegio para mucha gente o para poca gente. El privilegio es privilegio. Pero es que en el caso de la Iglesia Católica estamos asistiendo a un proceso de secularización constante de la sociedad española. Eh, en el último año, o sea, en el 2023, perdón, el barómetro del CIS, que mensualmente publica una encuesta y en la que hay una serie de preguntas que se repiten para poder estudiar la trayectoria, y esto lleva años, una de ellas es la adscripción religiosa y si se asiste a misa, si se considera católico practicante o no. Esto mes a mes. Bueno, promediando en el 2023 las respuestas de los encuestados, el 18,3% de los encuestados en 2023 se consideran católicos practicantes. Es decir, católicos, de los de ir a misa, de los de practicar esta religión. 18,3%. Están cayendo constantemente desde hace ya 40 años, que esto se va estudiando, pero claro, es que estamos en una cantidad, si lo pensáis bien, esto es una minoría. 18,3% disponen de un privilegio de tener una casilla en la declaración de renta para desviar dinero público a sus arcas particulares y su organización particular. Hay otros datos de secularización. Baja constantemente, podéis ver porque he puesto los gráficos en el informe, el número de participantes en los rituales de paso, bodas, bautizos, comuniones, en constante descenso. En 2023 no se ha recuperado, sino al contrario, ha bajado de los niveles prepandémicos, porque en el año de la pandemia, 2020, sí que hubo una bajada importante, pero es que luego no se ha recuperado, incluso ha ido hacia abajo. Y otro dato que apunta en esta dirección desde 2015 a 2023, es decir, en 8 años, en 8 años, porque es a 2023, ha bajado el número de alumnos apuntados a la religión católica, a la asignatura de religión católica, en 580.000, más de 580.000. Es decir, hay menos alumnos que eligen la asignatura de religión católica. Muy al contrario, en el mismo periodo ha aumentado el número de profesores de religión en 5.750. Es decir, han bajado el número de alumnos 580.000 y han subido el número de profesores en 5.750. Desde luego algo en la enseñanza no se está haciendo bien. Ahí. Por lo tanto, ya para acabar, ¿qué pretendemos? Pues denunciar que esto es un privilegio, que inadmisible en un estado aconfesional, en un estado en el que no debe haber implicación, no debe haber connivencia entre las instituciones y una religión en particular. Esta memoria que presenta la Iglesia Católica no justifica nada y
por lo tanto, también pues, podemos recriminarle, exigirle también al gobierno que ponga un poco de orden en esto. Primero, que elimine las casillas de la declaración de renta. Y digo las casillas en plural. La casilla de la Iglesia Católica, por lo que estamos diciendo, es desvío de una organización, o sea, de un dinero público a una organización privada. Un dinero de todos para que lo gestionen y lo aprovechen unas personas en particular, una organización religiosa en particular. Y luego la otra casilla, pues luego, no sé si alguien quisiera preguntar algo, es un poco más quizá extenso, pero bueno, sí que quisiera decir, cuando alguien, porque tengo personas que me lo han dicho, hombre, yo la de la iglesia no la marco, pero la de otros fines sociales, digo, mira, si tú marcas, cuando la gente marca la casilla de otros fines sociales, quizá está pensando en una ONG que dice, yo qué sé, pues Greenpeace, ¿no? Amnistía Internacional, no sé, la que sea. Pero cuando una persona marca la casilla de otros fines sociales, para empezar, no sabe a qué ONG va a ir su dinero. Y hay muchísimas ONGs que son católicas y que igual, pues, ¿no? De maristas, porque son a este dinero de esas casillas optan cualquier organización que presente un proyecto y muchas de ellas están muy vinculadas a la Iglesia Católica. Por lo tanto, puede acabar ese dinero, que para empezar no es tuyo, sino que es de todos y de todas, pero puede acabar ese dinero pensando que va a ir a una ONG que, bueno, pues a ti te parece que hace, ¿no? Amnistía Internacional. Pues no, a lo mejor no va a ir. O sea, no sabes a dónde va a ir. Aparte de que, bueno, esta casilla de otros fines sociales apareció en la declaración de renta para blanquear de alguna manera la casilla de la Iglesia Católica. Es decir, para que no se notara que era un privilegio, ¿no? Así ya hay dos y bueno, ves que también hay. De hecho, mutuamente, tanto en la plataforma, digamos, de las ONGs, tercer sector, como la Iglesia Católica, se hacen publicidad mutua. Es decir, dicen, bueno, marca nuestra casilla, también puedes marcar la otra, porque vas a pagar lo mismo, ¿no? Tanto si marcas una como si marcan las dos, como si no marcas, por lo tanto, marcan las dos. O sea, que entre ellos se están haciendo precisamente el juego, por lo tanto, una blanquea a la otra y por eso estamos en contra de que esté tanto la de la Iglesia Católica como la de otros fines sociales. Consideramos que es el Estado el que tiene que dar satisfacción a las necesidades para tener una vida digna. O sea, lo que son derechos no debe estar en manos, no debe estar en manos de si hay personas que marcan una X o no. Eso no se puede dejar así. Nos parece que dejar en manos de ONGs que no dejan de ser entidades privadas, de alguna manera es externalizar la satisfacción de los derechos, el cumplimiento de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por lo tanto, debe ser el Estado el que asuma esa responsabilidad. Por ello, lo que pedimos desde Europa Laica es que no se marque ninguna casilla mientras esas casillas existan. Por supuesto, eliminarlas. Pero si ahora mismo no están eliminadas, pues que no se marquen. Y ese dinero iría a englosar los presupuestos generales del Estado y que sea el propio Estado el que digamos, distribuya según las necesidades de la población. Por supuesto, exigimos la derogación de los acuerdos, porque de los acuerdos de 1979, que son los acuerdos en los que se sustenta este privilegio, y por lo tanto exigimos que la Iglesia Católica se autofinance y deje de depender del dinero público. Y bueno, pues nada más. Si hay alguna pregunta.
Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias por tu trabajo, en primer lugar, por esta magnífica presentación. ¿Hay alguna palabra tomada? Aprovechando que estoy hablando en este momento, me gustaría incidir un poco en el análisis que has hecho acerca de la inversión de ese superávit que tiene la Conferencia Episcopal en fondos de inversión. ¿Se conoce cuáles son esos fondos de inversión? ¿De qué modo especula la Iglesia con el dinero que tiene? Si es cualquier tipo de industria armamentística. ¿Cuáles son esos fondos de inversión? ¿Se tiene constancia de alguna de ellos? Eh, yo, sí, yo no dispongo de esa información. Creo que es complicado. En la memoria no se especifica nada. Incluso no se especifica ni siquiera cuánto dinero corresponde a los intereses que genera este dinero de la asignación tributaria. Porque además el Estado paga una cantidad, unos anticipos a cuenta de las X que se van a marcar. Es decir, la Iglesia Católica está recibiendo todos los meses una cantidad aproximadamente de unos 18 millones de euros como mínimo, según la cantidad recaudada el año anterior, y eso le está generando pues, unos intereses. Ni siquiera está especificado qué cantidad en estos 565 millones que yo he dicho que están en la memoria, en conceptos como alquileres, intereses, museos, etcétera, entendemos que igual hay entradas también, pero no se especifica. Ahora, lo que sí que está claro es que 73,6 millones que le han sobrado estarán en servicios, o sea, en productos financieros, evidentemente, porque es que tienen intereses, pero no te especifican ni siquiera. No tengo esa información. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, Ramón, si puedes, por favor. Muy brevemente, si se ha podido constatar de alguna forma que algún dinero de la Iglesia Católica Española haya ido al Vaticano a financiar. Haya ido a financiar al Vaticano, del Estado Vaticano. Sí, de hecho hay una partida para que se destina al Vaticano, sí, 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 sí. Hay una pequeña partida que consta que se dice que va para mantener las instituciones religiosas del Vaticano, sí, sí. Pero bueno, básicamente la mayor cantidad, ya digo, el 80% se dedica a los salarios, la seguridad social y el funcionamiento de la propia jerarquía eclesiástica española. Luego está los 5,3 millones de publicidad, hay también para labor pastoral, hay una partida pequeña, formación, hay otra partida pequeña y hay una partida para el Vaticano, sí, sí, se envía al Vaticano. Eugenio, muy buenas. Bueno, muchas gracias por tu charla. No te he entendido bien lo del impuesto de sociedades. ¿Qué has querido decir? O sea, ¿que ganaba por la exención que tiene de sociedades o hay también una casilla análoga al IRPF en sociedades? No te lo he entendido bien. No, en el impuesto de sociedades hay una casilla para fines sociales, no hay para la Iglesia. Hay para fines sociales, pero esos fines sociales, como se reparten entre las ONGs que optan a ese dinero mediante subvenciones a los proyectos que plantean, siguiendo pues la misma regla que hemos seguido con la casilla de otros fines sociales en el impuesto de la renta de las personas físicas, pues el 50-60% de esas ONGs que van a acceder a ese impuesto de sociedades, o sea, a la casilla del impuesto de sociedades, son del entorno católico. Desde Cáritas a, no sé, hermanos maristas o, no sé, lo que sea, quienes presenten. Hay muchísimas ONGs que vinculadas, según lo que dicen, pues a niños e incluso de Boy Scouts, ¿no? Hay muchos católicos. Entonces, el impuesto de sociedades, pues si aproximadamente el 50-60% de las ONGs son del entorno católico, en 2023 pues recibieron aproximadamente unos 40 millones. No hay casilla de la Iglesia en el impuesto de sociedades.
Sí. Bueno, yo quería comentar más que otra cosa. Cuando has dicho que no se da para Cáritas, no tiene dinero para Cáritas, aunque toda la campaña publicitaria es que dedica a actividades de beneficio social y atender a personas que tienen muchas dificultades, etcétera, es que además de que no ponen un duro para Cáritas, es que las instituciones que se dedican a esas cosas que dice, es decir, a mujeres, atender a mujeres, a personas sin hogar, a todo ese tipo de cosas, cobran por ello. Es decir, son instituciones que están pagadas directamente por hacer esos trabajos del Estado, que está fuera de todo ese dinero que estamos hablando. Por ejemplo, hablamos en la jornada, salieron los temas, por ejemplo, de los bebés robados, de las personas que atienden al patronato, lo que antes era el patronato de las mujeres, que es también cómo atender a mujeres que no tienen para salir de la prostitución, para cosas. Todo eso está subvencionado directamente por el Estado. Sí, de hecho en los cálculos que hace Europa Laica, todo lo que es la obra social y asistencial, que efectivamente son empresas que se dedican pues eso, al cuidado de personas mayores, etcétera, todos están pagados. O sea, hay una externalización de ese servicio, por decirlo de algún modo, y calculamos que aproximadamente son 2.000 millones lo que de dinero público que se está entregando a esas asociaciones, fundaciones, etcétera, para este tipo de labor. Y por lo tanto, pues evidentemente sí, tienes completa razón en ello. O sea, ya está pagado, ya está pagado. No, pero es que aparte, es que no, las cuentas son las cuentas, es que 0 euros a Cáritas Diocesana. ¿Sabes? Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Sí, hay un par de preguntas más. Sí, yo quisiera preguntarte la traslación de los datos que has estado dando al campo de las ideas y al campo ideológico. Supongo que conoces el libro de Ángel Munari de Iglesia y Sociedad Anónima. Bien, es un libro bastante interesante y bastante exhaustivo. Había una frase que sintetizaba lo que en el libro decía, era que si el Estado no financiara la Iglesia Católica en España, la Iglesia desaparecería. Es decir, que realmente está sostenida por los fondos públicos. En los datos que has dado, que tienen relevancia en cuanto que indicas que alrededor del 70%, no pone, indica en ninguna de las dos casillas un porcentaje alto. Sin embargo, hay un problema en el pensamiento social con respecto al tema de la Iglesia. Yo me pregunto si la gente es consciente de que el Estado le paga el sueldo a los obispos, si el Estado le paga el sueldo a los curas, porque estos temas, los temas eclesiásticos, no salen a debate en los medios de comunicación, y entonces yo creo que existe la idea difusa de que, bueno, que la Iglesia de algún modo, aparte de esa parte del IRPF, pues que funciona de manera autónoma en cuanto al sueldo, los salarios, y después está robado, después apañado con la idea estas de criterios de caridad, de asistencia, por lo cual es un tema, claro, además ya un poco de corte histórico como la Iglesia que ha estado aquí dominando, y entonces eso es un tema de alguna forma que había que trabajarlo y divulgarlo en cuanto sintetizar lo que tú has estado exponiendo en ideas básicas, indicando precisamente esto, de que la Iglesia está subvencionada, está financiada por los fondos públicos, que a los obispos les paga el Estado,
que a los curas les paga el Estado. Es decir, es una institución que está pagada por todos nosotros. Y yo creo que es que eso, en la gente, esa idea no ha calado, no está presente. Bueno, gracias por la presentación porque ha sido bastante buena, excelente. Completamente de acuerdo, y precisamente mi insistencia cada vez que tengo esta oportunidad en mostrar realmente, en desmentir esa idea de que la Iglesia ejerce una labor caritativa y eso que estabas comentando, ¿no? Se lleva solo lo del cepillo y poco. No, es que está subvencionada y tanto. Más de 12.300 millones anuales en todos los ámbitos empresariales en los que está, en los ámbitos económicos, sanidad, asistencia social, enseñanza, el patrimonio. Sí, subvencionadísima, vamos. Muy bien, gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues Eugenio, pues muchísimas gracias. Estamos encantados de haber compartido contigo este espacio, que nos ilustres un poco de este último informe crítico que has realizado. Y no sé si quieres añadir algo más. No, pues que no hay que marcar las casillas de la Iglesia. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio. Venga, gracias a vosotros. Importante cada uno, o bien para personear, porque tenemos